¿Cómo estás, amada iglesia? Doy gracias a Dios porque podemos nuevamente estar juntos reunidos para adorar y glorificar el nombre del Señor, pero también para escuchar su palabra, un mensaje de su palabra. Y hoy vamos a compartir en este día sábado un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero dártelo de parte de Dios. Y lleva por título La trampa de la envidia. Y esto es uno de los males más terribles y más tremendos que hay en este tiempo en la sociedad y que se ha metido dentro del cristianismo, o que está metido en el cristianismo, podríamos decir también. Me pasó algo llamativo. En una oportunidad, yo estaba viajando en tren, iba a hacer unos trámites, estaba haciendo unos trámites, y me iba viajando en tren. Iba sentada de frente a mí, estaba sentada una mujer con su hija, con paquetes, con unas bolsas de compra. Se ve que habían salido a comprar. Estación siguiente sube otra mujer con otra nena, con otra nena, se nota que era la hija. Entonces comienzan a hablar ellas y le dice, ¿de dónde venís? No, vengo a hacer unas compras porque quería comprarle a ella una ropa nueva y unos juguetes y queremos comprar algunas cosas para mí también y para mi marido. ¡Ay, qué lindo!, dice ella. A ver, entonces le mostró, más o menos le pudo mostrar lo que llevaba. Estaciones después de tanta charla, yo lo iba observando, prestando atención porque el Señor nos muestra, nos da luz en donde Él quiere para que podamos comprender, ¿no?, nuestra vida cristiana, porque hay un trato de Dios, hay una vida cristiana que Dios lleva a que nosotros vivamos, que vivamos después de haber sido salvos, tenemos una vida que Dios va tratando con nosotros. Entonces entiendo que Dios nos da luz para poder ver un montón de cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos o no reconocemos a veces, ¿no? Entonces estaban hablando estas dos mujeres. Estaciones después, la mujer de los paquetes y las bolsas se baja y queda la nena con la mamá, la que habían subido después. Entonces le escucho decir eh, a esa mujer, le comienza a hablar a su hija de una forma llamativa que me llamó la atención, ¿no? Porque le había dicho, te felicito, la verdad que hermoso lo que compraste, qué bueno lo que pudiste comprar, pero cuando se baja, comienza esta señora, yo no sé cómo hace siempre para comprar cosas nuevas. Yo no sé cómo hace siempre. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer un día? Aunque me tenga que meter en un gasto, en un préstamo, en lo que sea, me voy a comprar cosas mejores y voy a agarrar, dice, y voy a pasar por la puerta de la casa para que se muera de envidia. Esto es lo que decía. Yo lo observaba y me da luz, me da para poder reflexionar. Tiempo después estaba caminando, ¿no? Caminando por el barrio. Y hay una mujer en el barrio que siempre tiene un jardín hermoso, en un barrio muy cerca de casa. Un jardín realmente que te llama la atención de tantas plantas y flores y distintos tipos de arbustos y plantas que tiene. Y pasaba yo caminando, pero también que pasaba caminando un matrimonio de un hombre y una mujer que estaban ahí. Y la mujer digamos, del jardín lindo estaba regando sus plantas con música muy fuerte y regando. Se veía que con guantes, ¿no? Y botas de goma, y estaba regando sus plantas, quitando por ahí el pasto y toda la gramilla que puede ser que mate sus plantas. Entonces le escucho decir a esta mujer que iba caminando, le dice al marido, yo quiero un jardín así. ¿Por qué esta mujer siempre tiene un buen jardín y yo no puedo tener? ¿Por qué su marido, que seguramente le hace el jardín, tiene un lindo jardín y nosotros no podemos tener nada? Vos sos un bueno para nada. Vos no servís para nada, vos no me ayudás. Yo quiero que ella mire que yo también puedo y que se muera de envidia porque lo mío va a ser mejores flores, mejores plantas, va a ser todo lo mejor. Otra vez aparece la palabra envidia. Aparece en escena esta palabra envidia. La envidia, hermanos queridos, es un pecado oculto. Es un pecado que muchas veces no se reconoce, no se confiesa de que está. Y en muchos casos no se dan cuenta, no nos estamos dando cuenta. Pero la envidia ensucia nuestra vida espiritual. Y Dios lo sabe. Por eso yo siempre digo, hay un trato de Dios.
A veces nosotros no queremos o no comprendemos o no nos interesa, pero siempre Dios está tratando nuestra vida, por amor, obviamente que es por amor, para purificar nuestros corazones, nuestras almas, para enseñarnos a vivir en un mundo oscuro y perverso y lleno de maldad. Pero la envidia es un pecado que está metido dentro del corazón de mucha gente. Porque lo que te hablaba yo de las dos experiencias que pude ver, y tantas que podríamos nombrar que no nos alcanzaría el tiempo. La envidia es algo que está metido aún en el corazón del cristiano, de aquel que dice conocer a Dios, de aquel que dice amar a Dios. Por eso que Dios prende las alertas y comienza a hablarnos palabra y comienza a enseñarnos a través de tu palabra. Porque dice en el Proverbio 14:30, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne. O sea, produce el corazón apacible, que se conforma, que está de acuerdo a todo lo que Dios le da. Dice que es vida a la carne, o sea, se pone feliz el corazón, uno tiene vida, porque la envidia termina enfermando. Por eso dice en el Proverbio 14:30, más la envidia es carcoma los huesos. O sea, una persona con envidia se enferma. La envidia termina enfermando a una persona. Termina produciéndole gastritis, úlcera, problemas en los huesos, y lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, la palabra envidia viene del griego, podríamos ver cómo lo podemos nombrar, porque la palabra griega a veces son difíciles. Tonos o fonot, dice, ¿no? Y significa sentimiento de angustia o sentimiento de disgusto que produce al ser testigo o oír de que la otra persona prospera. Consideración poco generosa de las ventajas que parecen disfrutar otros. Esto es según la Real Academia Española. En latín viene de la palabra envideo, que significa contemplar muy de cerca y desagrado lo que otros tienen, luego observar con intención maliciosa. Hermano, una persona envidiosa piensa que todo no, ni fortuna que otro recibe es deshonra para su propia vida. Esto es lo que produce o lo que siente una persona que tiene envidia. Esto es lo que lleva a una persona, digamos, dentro del corazón tener envidia. Yo quiero mostrarte, porque la Biblia también nos habla de personas que estuvieron envidiosas. Si nosotros vamos al Génesis, el principio de la Biblia, ahí en el libro de Génesis, el libro de los principios, nos encontramos con una historia de una persona que tenía envidia de su propia hermana, porque la hermana tenía hijo y ella no. Estoy hablando de Raquel. Y si me acompañas al capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Perdón, el capítulo 29 de Génesis, nos encontramos con la historia de las esposas de Jacob. Miren esto. Dice verso 29 en adelante, al 35 podríamos decir. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y cuando Lea dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre de Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, porque por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Pero si miramos en el capítulo 30, en el verso 1, dice, miren lo que dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijo, o si no,
me muero. Mire lo que produce la envidia, ¿no? O sea, en este caso, Raquel, la mujer de Jacob, envidiaba a su hermana porque su hermana tenía familia, tenía hijos, podía darle hijos, pero ella era estéril, no podía darle hijos. Esto le produjo envidia, o sea, la envidia comenzó a enfermarla. La envidia comenzó a llevarla a que tenga hasta problemas con su marido, porque dice, y Jacob se enojó con Raquel, verso 2, y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, tuvo discusiones con su marido, porque la envidia produce destrucción aún dentro de la familia. ¿Me vas comprendiendo? Qué peligroso, que es este pecado que está camuflado, que está metido, que está escondido, pero está. Y muchas veces nosotros los seres humanos no nos damos cuenta o no queremos reconocerlo, que es el otro factor. Por eso que Dios, el Dios eterno, el Dios viviente, el Dios que nosotros servimos, siempre va a trabajar en nosotros para quitar a uno lo más profundo que pueda haber, porque Él discierne los pensamientos más profundos del corazón nuestro y sabe lo que hay. Él nos conoce, Él sabe que nuestra naturaleza es una naturaleza que puede tener envidia. Hay muchas cosas que nuestra naturaleza tiene, esa naturaleza caída. Por eso trabaja Dios en lo profundo de nuestro corazón y lo saca. El tema es que muchas veces no es reconocido, pero hay una vida cristiana a la cual yo debo seguir, en la cual yo debo caminar agradándole a Dios, siendo digno del Evangelio. Por tanto, el Señor, para purificar mi corazón, tiene que tratarme y mostrarme a través de la palabra lo peligroso y lo terrible que puede ser, en este caso, este mal de la envidia. Nos encontramos también que los filisteos comienzan a ver que Isaac, el hijo de Abraham, comienza a prosperar, que tenía más rebaño, más ovejas, más vacas y muchos sirvientes, y tuvieron envidia. Y nos vamos a Génesis capítulo 26, otro ejemplo que el Señor nos da. Génesis capítulo 26, el verso 12 al 14, miren lo que dice. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo actos de oveja, actos de vaca y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire qué tremendo, mire qué tremenda esta palabra. Dice que los filisteos le tuvieron envidia, un mal, porque veían que Isaac prosperaba, que Isaac era un hombre que se estaba haciendo cada vez más poderoso por la gracia y misericordia, por el favor de Dios. Había comenzado él a tener muchas cosas. Mire qué maravilloso es esto, ¿no? Pero qué terrible que es la envidia. ¿Cómo llegó? ¿Cómo está ahí metida? Dice que los filisteos tuvieron envidia de todo lo que Isaac tenía. Podemos ver los hermanos de José, que tuvieron envidia a causa de los sueños, porque José era un hombre de Dios, era un escogido de Dios, y tenía sueños que revelaban las verdades de Dios. Y por ser favorecido por su padre, dice que le tuvieron envidia. Esto lo vemos en Génesis 37, verso 1 al 11. Nos encontramos con esto y miren porque es realmente llamativo esto, pero esto es tremendamente importante que nosotros podamos conocer, porque Dios también nos da para que nosotros podamos entender del mal que puede llegar a ser el tema de la envidia. Miren esto. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilpa, los hijos de Selpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oídme ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos he aquí que atábamos manojo en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba
y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Y dice, y soñó otro sueño, y los contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, ¿sí? He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahí aparece la envidia de los propios hermanos, y por esa envidia los terminan primero intentando asesinarlo, luego lo venden como esclavo. Y conocemos la historia, que llegó a Egipto, y gracias a que él llegó a Egipto, el pueblo de Israel, en el momento de la necesidad, en el momento de la hambruna que había venido sobre Israel, fue llevado allí para poder ser alimentado. Pero es una historia tremenda, pero quiero enfatizarme o quiero enfocarme directamente sobre la envidia que tuvieron sus propios hermanos. Miren lo peligroso que es tener un corazón envidioso. ¿Hay en este tiempo, pastor, corazón envidioso? Sí que lo hay. El anhelo de forma enfermiza puede destruir hasta nuestra relación con el Señor. Por eso que Dios nos habla. Ahora me podrás preguntar, ¿por qué la envidia es pecado? Porque muchos se preguntan, podrían preguntar esto. Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios, porque Dios siempre nos responde con su palabra. Y nos encontramos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, y allí en el verso 19 dice estas palabras para que me entiendan. Dice en el verso 19, vamos a leer hasta el 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien esto, escuche bien, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Miren lo que dice: acerca de las cuales os amonesto. O sea, les llamo la atención, los exhorto. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Como ya os he dicho antes, porque ya venía enseñando, porque el Señor siempre nos está enseñando y nos está mostrando, que los que practican, escucha bien esto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso que la envidia es algo que todos conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo, ¿no?, que nosotros nos gustaría tener. Por eso esto nos muestra que la envidia es un pecado de la carne. La envidia es un pecado de la carne que está arraigada en la carne, ¿sí? Ahora, por eso que la envidia es algo que todos conocemos, y cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros nos gustaría tener, que nosotros no podemos tener, ya sean posesiones materiales, no sé, cualidades ministeriales en la iglesia, talentos que Dios ha dado a esa persona, se levanta una reacción natural humana que se llama envidia, que puede aparecer con respecto, porque también puede aparecerse en el trabajo, ¿sí? Se puede aparecer en trabajo que uno puede tener trabajando. No se puede haber una envidia con alguien, con algún compañero de trabajo. Ahora, se requiere también mucho trabajo para ser librados de esto, para estar agradecidos por lo que Dios, por eso que tenemos que estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Es una tarea, un trabajo muy fuerte que nosotros tenemos que hacer con respecto a esto, o sea, hacer morir los deseos carnales que uno tiene. Dice en el libro de Filipenses capítulo 4, nos habla una palabra realmente fuerte, ¿no? En el verso, del verso 5 al verso 7, podríamos leer, quiero leértelo en versión
de Palabra de Dios para Todos. Dice así, le digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. Esto lo hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Y obviamente nos habla a nosotros hoy. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Verán que Dios le dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controla todos sus pensamientos y sus sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Esto es lo que está hablando el Señor. Ahora, no es pecado ser tentado, pero sí deja que tales pensamientos vivan y crezcan en nosotros, en vos, causarán mucho daño. ¿Por qué la envidia es un pecado? Porque nos aparta de Dios. Todo pecado nos aparta de Dios, porque es una transgresión a Dios. Y Dios lo pone en el libro de Gálatas como uno de los pecados de la carne. Y el que tiene envidia, peligrosamente, está viendo que no puede entrar al reino de los cielos. Por eso que Dios trabaja en nosotros. Que Dios hace una obra en nuestras vidas y que nos muestra que está metido este peligroso pecado dentro de nuestro corazón y que puede hacer un estrago tremendo. ¿Por qué nos aleja de Dios? Porque nos aparta de Dios. La envidia, hermanos, también divide a las personas, destruye relaciones, causa discordia, crea espíritu de amargura y maldad, hace que la gente diga y haga cosas malas. Tener envidia es claramente un pecado y está definido como tal en la palabra de Dios, o sea, lo dice la Biblia, que es un pecado. De hecho, que en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 16, Santiago decía estas palabras, porque donde hay celos y contención, o sea, porque donde hay envidia y ambiciones egoístas, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, también hay desorden y toda clase de maldad. Esto es lo que hablaba la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Esto no es un invento de un pastor, es un invento de una persona. Esto es lo que Dios está mostrando, que dentro del corazón aún del cristianismo hoy por hoy hay envidia. Y la envidia nos aleja de Dios, daña nuestra relación con Dios, pero también daña la relación con todos los que nos rodean. Y es tremendamente peligroso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo vencer la envidia? O sea, está bien, listo, reconozco que tengo envidia. Ahora, ¿cómo hago para vencerla? Porque no necesitamos ceder a la envidia si somos tentados en ellas. O sea, somos muy tentados a estar envidiosos. Pero podemos vencerla en el nombre del Señor Jesús. Pero que hay que tener en cuenta lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 2 y 13, que nos dice la palabra de Dios. Porque muchas veces yo no tengo envidia. Yo estoy seguro de que nunca me va a pasar a mí. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Así que, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 10, versos 2 al 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto lo dice el Señor, el Espíritu Santo de Dios, en esta tarde nos dice a nosotros. Y dice también, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, va a haber un momento de que vamos a ser tentados. El tema es que no tenemos que ceder a la tentación de la envidia. ¿Sí? Nosotros podemos resistir porque juntamente con la tentación Dios siempre nos da la salida. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para que podamos soportar? Cristo. La palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Nuestra relación con Él, nuestro tiempo con Él nos va a mostrar que verdaderamente podemos superar este obstáculo que tenemos en nuestra vida y que al reconocerlo y al verlo, uno tiene que reconocer y ver que está envidioso. Cuando Jesús vino a la tierra, hermanos queridos, venció toda clase de pecado. Como resultado, Él ahora se puede compadecer en nuestras debilidades y socorrernos cuando somos tentados. Existe el trono de la gracia al que podemos ir confiadamente, acudir confiadamente para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. O sea,
para poder, o sea, que para poder vencer necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso que cuando pasa este tipo de cosas, que nosotros que nos conocemos bien, porque cada uno nos conocemos bien, no nos podemos negar, yo me conozco. ¿Vos te conocés? Cuando uno reconoce esto y como uno se conoce, tiene que ir al trono de la gracia, o sea, a la oración, al pedirle, Señor, socorreme de esto, porque no está bien el hecho de pensar, porque la envidia, lo primero que uno piensa es algo destructivo acerca de otro. Y no importa si es un hermano, no importa si son los padres, no importa si es alguien que uno ama, porque puede aparecer la envidia por cualquier lado. Por eso, lo primero, entonces, ¿cómo podemos vencerlo? Primeramente debemos reconocer que tenemos envidia. Es decir, que nosotros mismos tenemos que reconocer que somos envidiosos. Pero si el anhelo de nuestro corazón es ser librado de todo lo que se afecta nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, necesitamos reconocer que tenemos este problema y humillarnos nosotros mismos ante Dios y pedir ayuda y su oportuno socorro, porque esa es la salida para poder salir de este tema de la envidia que destruye, que va destruyendo todo nuestro ser. La envidia empieza con un simple pensamiento. No es justo. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo no recibo el reconocimiento que merezco? ¿Por qué siempre son ellos los que reciben las bendiciones? Y cosas tan simples como esta comienzan a causar intranquilidad en el alma. Celos, contiendas, envidias. En el hogar, con los hermanos, en el trabajo. Seguramente que te debe estar ocurriendo en tu trabajo. Enseguida comienzan a decir, y como no pueden, porque no tienen argumentos, lo primero que empiezan a criticarte, a hablar a tus espaldas, a decir que no servís para nada, que todo lo que haces está mal. Hay una envidia. Te está rodeando la envidia. Ellos están envidiosos de vos. El tema es que nosotros eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar nosotros estar envidiosos de los demás. Porque ahí está el pecado. Los demás tendrán que rendir cuenta delante de Dios en un momento. Pero ¿qué tenemos que rendir nosotros delante de Dios? Nosotros también tenemos que entender que tenemos que rendir cuenta delante del Señor. También por este flagelo que se llama envidia. Esto es algo que nosotros debemos tener cuidado, debemos pensar. Y debemos darnos cuenta que está metida porque estas cosas tan simples comienzan a dañar. Es nuestro propio ego que empieza a estar preocupado. Esto lo podemos experimentar, como te digo, en el trabajo, en la escuela, en nuestro matrimonio, con la familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y aún en el servicio de la iglesia. Porque aún en el medio del servicio de la iglesia se envidia. ¿Por qué los demás pueden y yo no? ¿Por qué, pastor, usted no me ve a mí para que yo pueda hacer tal cosa? Comienza a haber envidia. Y Dios por ahí está trabajando, está tratando dentro de ese corazón. Por eso que no da la apertura para que pueda trabajar la persona. O no pueda expresarse la persona en el servicio. Porque Dios está tratando y Dios no deja al pastor por ahí dar digamos, la oportunidad, porque esa persona no está todavía preparada para ciertas cosas, pero está la envidia. Y comienza a levantarse y destruye. Y comienza a golpear el corazón. Y comenzamos a aislarnos, comenzamos a apartarnos del rebaño de Dios, porque no se reconoce. La envidia destruye las familias enteras. Los hermanos se crían juntos porque nacen y se comienzan a criar juntos y los padres le dan lo que consideran que pueden darle o lo que pueden. Pero cuando comienzan a ser grandes, comienza la envidia. Cuando uno tiene una casa más linda que la otra, tal vez. O porque el otro hermano se pudo ir de vacaciones y el otro no pudo irse de vacaciones. Y comienzan a hablar y comienzan a decir cosas que son destructivas. Comienzan a ver cosas que comienzan a alejar, a romper esas relaciones, a poder estar amándonos unos a otros. Sin embargo, amados,
empieza a haber un gran dilema, un gran problema entre la propia familia, en el trabajo. Cuando nos enteramos que hay alguien que por ahí entró después que nosotros al trabajo y de golpe lo ascienden a un puesto que va a ganar un poco más de dinero, que va a tener un lugar donde pueda ganar un poco más de dinero, automáticamente comienza uno a pensar, pero yo estoy primero. Envidia, envidia. Yo tendría que tener ese puesto, a mí me correspondía. Lo pasa en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de las personas le pasa esto. Por eso yo creo que nosotros debemos pensar qué es lo que Dios nos está hablando. Cuando nos da un mensaje la palabra de Dios, con la palabra de Dios lo hablaba Isaías, cuando sale la palabra de Dios de su boca, no volverá vacía, sino que va a producir lo que Dios quiere que produzca en los corazones. Y la palabra de Dios ha sido hablada, o sea, en esta tarde nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios está hablando y está diciendo, mi pueblo tiene envidia, mis hijos, dentro de mis hijos hay envidia. Y esto daña su relación conmigo. Yo no puedo estar con una persona que está teniendo envidia de otra porque yo soy el que bendice, porque yo soy el que proveo todas las cosas, porque yo soy el que da todas las cosas. Nadie recibe nada si no es dado por el cielo. Sin embargo, uno mismo no se da cuenta que la bendición de Dios, entonces empieza esos celos enfermizos, esas cosas que comienzan a dañar, y nos muestra la Biblia estas cosas. Mire lo que pasó por ejemplo, con Asaf. Asaf era un hombre, digamos, en el tiempo de David, que era un levita. Era una persona que era un director del coro cuando estaba David, en el reinado de David. Pero en un momento dice que comienza a tener envidia. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Miren por qué es tremendamente importante que nos muestra el Señor a través de su palabra. Y en el Salmo 73 nos muestra esto. Y quiero leerte en la versión Nueva Traducción Viviente para que podamos entender a nuestro vocabulario, a nuestra forma para que no se nos haga más difícil. Yo quiero que mires esto y que leamos este capítulo del libro de los Salmos 73, este Salmo de Asaf. Dice así, miren esto. Porque él reconoce esto. Miren porque muchas veces se está reconociendo que Dios es Dios, que es poderoso, que es glorioso, que es nuestro Dios. Pero dentro del corazón hay cosas que están ahí y que impiden que muchas veces nosotros podamos tener una relación abierta con Dios. Que podamos tener una relación de amor con Dios. Uno reconoce la grandeza de Dios, pero muchas veces esas situaciones que están en el medio del corazón, cuando hay envidia, cuando hay celo, cuando hay ira, cuando hay contienda, cuando hay un montón de cosas que son desagradables delante del Señor, nuestra relación con Dios se quiebra, se quebranta. Y comienza un alejamiento que parece que Dios está en silencio, pero Dios está trabajando en nosotros. Y nos da la palabra y escuchamos un mensaje y Dios habla a nuestros corazones para sacar todo esto que impide que nosotros podamos tener la felicidad plena, el gozo pleno que viene de Dios. Y Él dice esta palabra, Salmo 73, Nueva Traducción Viviente, dice así: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Él reconoce, ¿ves? Dios es bueno con Israel, o sea, Dios es bueno con el pueblo, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, casi perdí el equilibrio. Mis pies rebalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Miren esto, miren lo que dice Asaf. Dice, en un momento casi me tropiezo, perdí el equilibrio. Mis pies rebalaron porque estuve a punto de caer. ¿Por qué estuve a punto de caer? Porque envidiaba, dice, a los orgullosos cuando veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problema. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos riscachones tienen todo lo que su corazón desea.
se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplantar a otros. Mire cómo comienza a enseñarnos la palabra de Dios. Y Asaf sintió esto. Él empieza a ver que los otros prosperaban, que los otros hacían todo malo, pero prosperaban. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Cuando muchas personas miran que otros prosperan y son malos y hacen cosas malas y son adúlteros, son fornicadores, venden drogas, destruyen la familia, destruyen los hijos de otras personas. No les importa nada, sin embargo prosperan. Y entonces el corazón del cristiano comienza a decir, pero al final, esto es lo que le estaba pasando, en este caso a Asaf, él veía todo esto. Miren lo que dice, se burlan y hablan solo maldades, en orgullo procuran aplastar a otros. O sea, lo hacen todo malo, y encima y quieren destruir a todos. Se jactan contra los cielos, o sea, se van contra los cielos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren esos perversos, disfrutan de su vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Entonces se pregunta esto, lo que muchas veces muchos se están preguntando. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Esto es lo que se preguntaba, ¿viste? Cuando dice, ¿cómo puede ser? Yo estoy en Dios y Dios prospera a los demás, a mí no me da, los demás tienen todo, los demás tienen trabajo, tienen prosperidad, tienen abundancia, tienen esto, tienen aquello, yo no puedo tener nada. Y levantan el puño contra Dios enojados. Esto es un mal que está dentro del corazón de muchos y lamentablemente esto quiebra una relación de intimidad con el Dios al cual adoramos. Esto nos aparta del Dios que deseamos servirle. Porque la envidia produce que muchas veces nosotros queremos servir a Dios aún en cualquier área de la iglesia, no importa el área que sea. Y como no podemos llegar, entonces ardemos de envidia, de celos, y comenzamos a querernos ir de la iglesia, comenzamos a querer dejar a Dios. Esto es lo que estaba hablando, en este caso Asaf. Miren lo tremendo. Él reconoce esto y entonces hacen estas preguntas. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiese hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor de tu pueblo, a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil, dice. No sé cómo puede ser, pero en un momento Asaf reconoce, porque este salmo es un salmo que es un cántico de sabiduría, porque este salmo es un cántico de reconocimiento del error, del horror, podríamos decir, que estaba cometiendo Asaf. Ahora, ¿quién le dijo a Asaf que estaba equivocado? El Espíritu de Dios. ¿Quién te dice a vos que estás equivocado? El Espíritu de Dios, que nos lleva a entender que Dios está trabajando con nosotros, y lamentablemente, si nosotros no corregimos esto, nos va a terminar apartando de Dios. Y esto no es algo porque el Satanás va a obrar, porque es un pecado de la carne. Y Satanás va a obrar y va a apuntar justamente a poner más peso sobre ese tema de envidia, para llevarnos y desplazarnos de Dios. Porque la envidia no es algo que nosotros entra de afuera, es algo que radica del corazón y es peligroso. Porque todo lo que entra, que no contamina al hombre, dijo el Señor, sino lo que radica dentro de su corazón. Porque lo que entra al hombre es tirado a la letrina, dice. Pero la maldad que está dentro del corazón empieza a hacer estrago en una vida. Aparta esa relación que uno tiene con Dios, nos empieza a apartar, nos empieza a alejar de Dios. Por eso justamente habla esta palabra, y esto es lo que entiende en este caso sabe el salmista, y entonces en un momento cuando dice todo esto, cuando reacciona, por eso cuando escribe este salmo es un salmo de reacción, de reconocimiento. Cuando nosotros reconocemos que estamos en envidia,
empieza a haber una apertura del corazón hacia Dios, empieza a haber una realidad espiritual para con Dios. Por eso que nuestra vida cristiana debe ser tratada por el Señor, porque nosotros todavía tenemos cosas arraigadas en nuestro corazón que muchas veces no queremos sacar y no queremos confesar. Ahora, el que confiese se aparta, dice, del pecado. Dice la palabra de Dios que alcanza misericordia, o sea, alcanza el perdón y el favor de Dios. Asaf estaba reconociendo en este salmo que estaba equivocado y que tenía envidia sobre todo aquellos que prosperaban. Él miraba a su alrededor y veía que todos prosperaban. Y no solo esto, sino que se jactaban de su prosperidad, de su abundancia, que no tenían necesidad de nada. Sin embargo, él sufría. Y él veía que estas cosas eran maravillosas para con respecto a todo lo que terrenalmente se vivía. ¿Por qué ¿por qué no reconocemos? ¿O por qué no? ¿Por qué Dios dice que pongamos nuestra mirada en los cielos? ¿Por qué dice que nosotros tenemos que tener nuestro tesoro en el cielo donde la polilla y el orino lo corrompe? Justamente por esto. Porque si nosotros ardemos de envidia, porque el otro va prosperando, porque el otro tiene de todo lo que nosotros deseamos, estamos en pecado, estamos en un problema. El pecado la paga del pecado es muerte, nos aleja de Dios. Una muerte espiritual, nos vamos apartando de Dios. Y entonces entramos a tratar de hacer más cosas para ganar más dinero y para tener como los otros tienen. Y nos empezamos a alejar de Dios. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer la palabra de Dios, ya no se escucha alabanza. Estamos simplemente siempre pensando en todo momento, comemos con el celular en la mano para ver todo, hermano. ¿De qué sirve que nosotros tengamos todo el oro y toda la plata del mundo si en esta noche o en este día Dios vendría a pedir tu alma? Envidia. Envidia tras envidia. Había una mujer hace un tiempo que deseaba lo que los otros vecinos tenían. Un día el esposo estudió y comienza a tener un trato con una persona, un gerente de una empresa internacional y como era muy sabio y muy de fabricar cosas con sus manos, él veía y automáticamente, no solamente, no necesitaba estudiar, sino que él miraba y ya sabía. Entonces lo contratan y comienza a tener trabajo y comienzan a prosperar. Y hacen su casa, ¿no? Esto es algo tremendo, ¿no? Hace su casa y demás y comienza a mocear. Porque envidiaban todo lo que tenían alrededor. Porque siempre la mujer decía, estos tienen y nosotros no. ¿Ves que ellos tienen? Por culpa tuya, esto no pasa. Y comenzaba él a trabajar cada vez más y más y apartarse de Dios cada vez más para tener eso. Cuando terminó de hacer su casa y hermosear como él quería, se murió. Al tiempo, murió también su esposa. La pregunta es que ¿de qué sirvió tanto esfuerzo? De haberse alejado de todas las cosas que lo podían hacer, porque ya no estaban ni con la familia, ya no podían estar porque no sabían cómo hacer por el tema de cada vez tener más y más y más y más. Esto es lo que estaba viviendo Asaf, por eso Asaf se da cuenta y en un momento reacciona, porque Dios nos llama para que reaccionemos a este mensaje. No es para castigar a nadie, no es para disciplinar a nadie. Este es un tema que estamos tratando en esta tarde y que Dios nos habla a nuestro corazón para que reconozcamos nuestro error. Porque cuando nosotros reconocemos nuestro error, nos apartamos de él. Y nuestra relación con Dios comienza a ser una relación buena. Si no, pueden pasar miles de años. Pueden pasar años, mejor dicho, por la duda, por ahí exageré miles de años. Pero pueden pasar muchos años. Y siempre estamos en lo mismo. Porque estamos con un corazón envidioso. Entonces el salmista reconoce algo y dice, por eso decía, conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiese hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor al pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil, dice Asaf. Y en el verso 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. O sea, me fui a tu presencia
Y cuando pude entrar en tu presencia, pude entender la diferencia entre el bueno y el malo, el que honra a Dios y el que no honra. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y hace que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, tú te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces, dice Asaf, me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduce a un destino glorioso. O sea, se da cuenta y dice, pero si tú me estás sosteniendo, Señor, si yo todo lo que tengo es lo mejor que pueda tener. Ellos tienen todo a través de cosas malas y su fin es un fin de muerte. Pero todo lo que tengo, Señor, yo estoy agradecido porque puedo decir realmente que estoy agradecido por esto. Tomé consejo. O sea, en esta tarde tomemos consejo de Dios. Tomemos el consejo que Dios nos viene hablando para que podamos comprender que este tema de pecado de envidia destruye nuestra relación, aún con nuestra propia familia, con Dios y con todo lo que nos rodea, con Dios y con nuestro prójimo, para que me pueda entender. Nosotros, amados, debemos reconocer que es un pecado oculto y no reconocerlo destruye nuestra vida. Si no lo sacamos de nuestro corazón, no podremos gozar de todos los beneficios que Dios nos da. No podemos hacerlo. Por eso, mire lo que dice en el final del Salmo 73, Asaf dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Ahí entendió? ¿Por qué desmedidamente desear lo que los demás tengan? Si te tengo a ti, teniendo a Dios tenemos todo. Teniendo a Dios tenemos todo. Teniendo a Dios tenemos todo, mis hermanos. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano, hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Mire qué palabra. Mira lo terrible y lo tremendo que es lo que produce la envidia. Y esto Asaf lo entendía y lo reconoció. Cuando escribe este Salmo 73 y léelo profundamente, buscalo, orá a Dios y lee el Salmo y fíjate lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto no es algo inventado por el hombre. Esto no es algo que se me ocurrió en esta tarde porque no sabía qué decir. Esto es el resultado de oración y clamor diciendo, cuando Dios comienza a hablar al corazón del pastor y le dice, el pueblo tiene envidia. El pueblo está viendo que los demás pueden tener cosas. La iglesia, en vez de poner su mirada en mí, ponen la mirada en las cosas terrenales. Y empieza a envidiar lo que los demás tienen y empieza a alejarse de mí. Por eso cuando habla esta palabra, le dice, porque yo, no sé, es algo tremendo. En el verso 27 es algo duro lo que dice Dios. Es algo tremendo. Yo no sé si te das cuenta, pero es algo durísimo. El 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. O sea, los que se alejan de Dios por la envidia, por querer ganar cosas, por tener cosas, dice que perecerán. Y hablan de una destrucción terrible bajo la ira de Dios. Horrenda cosa cae en la mano del Dios vivo, dice la palabra. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y la envidia nos aparta de Dios. Esto es lo que reconocía Asaf y esto es lo que en esta tarde Dios nos habla a nosotros. La envidia hace que nos separemos de Dios, porque la envidia es desear lo que otros tienen desmedidamente.
y desearle el mal para que sean destruidos y no ver la hora que ellos digamos, pierdan todo. Es más, yo recuerdo hace unos años, ¿no? Había una persona que no estaba enojada con su propio hermano. Vas a ver, ya va a ver ya va a ver lo que le pasa. Un día el hermano perdió todo. Perdió todo. Y este hermano que estaba envidioso se alegró y comenzó a decirle a su esposa, yo recuerdo estar con él y lo miraba y le decía, no podés decir esto, hermano. No puedes decir esto, si Dios reina en tu corazón, no puedes hablar estas palabras contra tu hermano, porque él le decía a la hermana, a su propia esposa, le decía, ¿te fijaste ahora? Vamos a ver eso, vamos a ver qué hace. Mira, tanto que ellos nosotros con necesidad y ellos nunca se acordaron de nosotros, no fueron capaces de traernos un vaso de agua. Siempre viajando por todos los lados, teniendo de todo. Ahora que les tocó, que no tienen nada, ahora que han perdido todo, ahora que vamos a ver. Que no vengan acá, que no vengan a pedir, que no vengan a pedir, porque acá lo voy a sacar corriendo. Lo decía con otras palabras fuertes, no quiero ni decirlas. Acá no tienen que venir. Por fin, ahora me toca a mí reírme. Ahora sí que ellos van a saber lo que es sufrir, lo que yo sufrí por años. Cuando ellos venían, hermanos, esto es un enfermizo. Esto es algo que hace alejar a la persona de Dios, que destruye. Por eso cuando el salmista dice esta palabra, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. He puesto al Señor en esperanza para contar todas sus obras, para hablar lo bueno que es Dios. Mirá qué maravilloso es Dios, que nos habla. Yo creo que es una palabra que muestra el amor de Dios. ¿Querés que hablemos de amor? Acá está el amor de Dios. Porque el que ama realmente corrige con amor. Porque realmente sabe Dios que nosotros tenemos ese mal dentro de nuestro corazón, que viene adherido a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, que si no renunciamos a él nos va a terminar destruyendo. Por eso que Dios en todo su amor, en su misericordia nos habla de esta manera. Y miren lo que dice Primera de Pedro, para terminar, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25. Esto lo habla el Espíritu Santo de Dios, se lo da a Pedro para que pueda hablar a la iglesia. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda gloria de hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio o ha sido anunciada. O sea, esta palabra está dentro de la doctrina del Evangelio. Esta palabra está dentro de la doctrina de Dios. Esta palabra está dentro de la doctrina de los apóstoles. Esta palabra es la que se tiene que hablar en este tiempo. Porque hay mucha gente, muchos hermanos, muchas familias que tienen envidia y que se están destruyendo y se están alejando de Dios. La pregunta es, ¿tenés envidia? ¿Estás siendo envidioso? Pensalo, por favor. No diga, no, yo no, porque muchas veces nosotros somos muy necios en reconocer. Ahora, si lo vemos esto, si en algún momento nosotros tuvimos este pensamiento, es tiempo de irnos a Dios y renunciar a esto y decirle, Señor, me equivoqué. Y Dios es amplio en perdonar, hermano. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es eternamente amoroso para con nosotros y somos sus hijos. Por eso que nos corrige. Dios te bendiga. Si hay envidia en tu corazón, quítala. Renuncia a esto porque te está destruyendo. Destruirá tu vida espiritual. Destruirá tu vida con Dios, tu relación con Dios. La envidia es completamente peligrosa. La envidia viene de una forma muy tramposa, ¿sí? De una forma de trampa. Por eso quiero, como te decía en esta mañana, enseñarte bien la trampa de la envidia. Y el Señor nos ha hablado. El Señor nos ha hablado. Seamos hacedores de la palabra de Dios,
no oidores olvidadizos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, humillados delante de ti, Señor. Hemos escuchado tu palabra y no estamos sordos para no oírla, la hemos oído. Fue un momento difícil porque nos confrontó a una gran verdad que muchas veces nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, y es la envidia. Es una trampa mortal, la envidia. Es una trampa que está siempre puesta para atraparnos y llevarnos a la oscuridad. Pero hoy venimos delante de ti reconociendo que nuestro corazón fue envidioso, que en un momento de nuestra vida tuvimos envidia sobre las cosas que tuvieron los demás, que deseamos que el otro sea destruido, que deseamos que el otro viva en miseria, que deseamos que el otro le vaya a mal las cosas. Lo deseamos, lo hicimos, confesamos que lo hicimos. Pero también en esta mañana, en esta tarde, Señor, reconocemos de que tú eres el Dios viviente que has hablado a nuestro corazón y podemos decir, Señor, que nos hemos apartado de esto, que ya no queremos tener, renunciamos a la envidia. Renunciamos a la envidia, no queremos tener envidia, porque si esto se trata que nos va a alejar de ti, Señor, solamente queremos estar contigo. Porque ¿a quién tenemos en los cielos? ¿Y qué deseamos en la tierra sino tu presencia, tu amor y tu bondad? Porque teniéndote en nuestro corazón tenemos todo nosotros. Porque tú nos has hecho tanto bien, Señor. Por eso en esta hora venimos humillados delante de tu presencia para crucificar nuestro ego personal y para decirte, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, te necesitamos. No podemos vivir sin ti. Perdónanos, Señor, por tener envidia. Perdónanos, Señor, por no darnos cuenta el error que estábamos cometiendo. Perdónanos, Señor, por tener esto en el corazón que muchas veces ha sido tan malo y tan nocivo en nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, porque Dios, sin ti morimos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser realmente verdaderos hijos de Dios. Perdónanos cuando tuvimos envidia por la familia, porque tuvieron cosas contra los vecinos, porque tuvieron otras. Perdónanos cuando envidiamos a nuestros compañeros de trabajo. Perdón, Señor, porque muchas veces envidiamos el ministerio de otros. Porque muchas veces como pastores también envidiamos que los otros tengan una congregación mucho mayor, que tengan un grupo de alabanza mucho más grande, que tengan un auditorio mucho más grande con muchas más personas, pensando que esto es el éxito, cuando nuestra vida debe estar de acuerdo a lo que tú quieres darnos, Señor, y de acuerdo con todo, Dios mío, nosotros debemos estar gozosos y contentos por todo lo que tenemos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces envidiamos el hecho que otros predican en la iglesia y nosotros no nos dan el lugar. Perdónanos porque muchas veces nosotros nos llenamos de ira contra otras personas porque a esas personas tú la estás usando y a nosotros no. Perdónanos porque hablamos mal, muchas veces hasta aún del pastor que nos preside por hablar mal, porque no nos prestaba atención o por ahí no nos dio la importancia. Perdón porque muchas veces nosotros hemos cometido tantos errores por causa de esta envidia. Señor, así como Asaf reconoció la envidia que tenía y sus pies comenzaron a resbalar, Señor, ayúdanos que no resbalemos. Por eso, Dios, aquel que piensa que está firme, asegúrese de no caer. Esta fue tu palabra y nosotros queremos asegurarnos de no caernos porque te necesitamos cada día más. Te damos gloria y honor y te damos alabanza y te damos muchas gracias por amarnos tanto y por hablarnos esta verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, por todo. Tú eres tan bueno y tan misericordioso, Señor. Amados, que el Señor te bendiga. Que en esta tarde puedas reconocer que Dios ha hablado a tu vida y podamos apartarnos, porque el que reconoce el pecado y se aparta de la misericordia. Que podamos hallar la misericordia de Dios. Dios te bendiga. Mañana 11 de la mañana, recordá, seguimos con la palabra de Dios. Es importante que congregues de esta manera hasta que podamos abrir la iglesia. Es importante que podamos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hablo y de 10 personas que congregan le hablo, 3 escuchan y 7 no. Pero Dios viene hablando y viene amonestando. No nos apartemos de Él. Amén. Dios te bendiga mucho. Hasta mañana, paz de Dios.